Se os ve bien a todos, ¿eh? Tranquilos, os doy el visto bueno, ¿eh? Todos sabéis, me parece, todos habéis recibido el banner que envió Ismael en cuanto al título del mensaje de hoy, ¿no? Donde dice que Pentecostés es una revolución siempre pendiente, ¿eh? Una revolución siempre pendiente. Y me gustaría comenzar explicando esto, ¿no? En el sentido de que hoy, evidentemente, celebra la cristiandad el día de Pentecostés, algo muy importante, ¿no? Y yo digo, bueno, es una revolución siempre pendiente, ¿por qué? Sencillamente porque Pentecostés significa lo que decía hace tiempo yo en uno de los mensajes, de poner el mundo patas arriba, ¿no? En ese sentido, volver todas las cosas del revés. Pero es una revolución siempre pendiente. ¿En qué sentido siempre pendiente? En todos los sentidos que podáis pensar, porque realmente las iglesias, las comunidades se dan cuenta de que nunca llegan donde debieran llegar, donde debiéramos llegar. Y esto no lo digo para culpabilizarnos, sino simplemente para constatar una realidad de la que participamos todos y todas. A todos nos gustaría ser más coherentes, me parece, ¿verdad? A todos nos gustaría vivir más en la línea que marca la Escritura y que marca nuestra propia conciencia, pero uno se da cuenta de que no da la talla. Repito, esto no es para machacarnos, sino para constatar una realidad con la que estamos luchando día a día. Por lo tanto, lo que significa Pentecostés es algo que siempre está pendiente, ¿no? Y que siempre estará pendiente, en muchos sentidos, hasta ese día en que el Señor traiga ese mundo nuevo que todos ansiamos, que todos esperamos y que decimos, Señor, ven pronto. Esa sería la idea. Mirad, cuando pienso en Pentecostés, hemos leído 1 Corintios 12, también podríamos haber leído Hechos 2, que es el texto, digamos, clásico por excelencia. En una ocasión yo escribí y dije que cuando leemos el texto de Hechos 2 siempre nos sorprende todo lo que ahí sucede, ¿no? Que si las lenguas de fuego sobre los discípulos y discípulas de Jesús, que si todo se conmueve, ¿no? Vamos a ver, es una escena tremenda y que yo personalmente jamás en la vida he experimentado, a no ser un terremoto literal, ¿no? Eso sí que lo hemos experimentado hace muchos años, ¿no? Pero eso no. Y uno cuando lee esos textos se queda con esto, ¿no? Se queda con esto, con el ruido, digamos, con el portento, ¿no? Cuando yo creo que lo que trajo Pentecostés ese día a esa primera comunidad de discípulos y discípulas no fue tanto la algarabía o la alaraca que se formó, sino el hecho de que esa experiencia transformó vidas y construyó comunidad. En el sentido literal de la palabra. Hombres y mujeres que, viniendo de diferentes situaciones, de diferentes contextos, comienzan a compartir la vida de una forma íntegra. Y eso sí que es un milagro. Lo demás es, permitidme que lo diga así, parafernalia, ¿me entiendes? Lo importante que es lo que se creó en ese momento y a lo que estamos tú y yo llamados y a lo que estamos llamados como comunidad. Por eso digo que lo que queremos y deseamos todos y todas es profundizar en ese sentido comunitario de la fe, me parece, ¿verdad? Creo que todos estaríamos ahí. Profundizar en ese sentido comunitario, de sentirnos que realmente somos lo que Dios nos ha hecho, una familia de hermanos y hermanas, ¿no? En torno a la mesa, en torno a Jesús. Claro, podríamos hablar todos de muchas cosas en relación a lo que significa Pentecostés, ¿no? Pero para mí, después de leer, tantas veces lo hemos leído, primera carta a los Corintios, capítulo 12, hay uno de los textos que a mí siempre ha llamado mi atención y que me gustaría tal vez reflexionar brevemente sobre ello, ¿no? Cuando se dice ahí en el capítulo 12, en uno de los versículos, cuando dice que a todos, a todas, se nos es dada una manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se acordáis del texto, no? Para edificación de la Iglesia. Y a mí ese texto, no la primera vez, porque no me enteré la primera vez que lo leí, pero sí posteriormente uno se da cuenta de lo que está diciendo ahí y me abre una puerta a una realidad, una ventana a una realidad sorprendente, ¿no? Y es que debido al Pentecostés, ese momento en el que el resucitado
desde la diestra de Dios Padre envía el Espíritu a su pueblo, a partir de ese momento, a diferencia de lo que sucedía en la antigüedad, que solamente algunos hombres eran ungidos con el Espíritu de Dios, ¿no? Y seguro que os acordáis de muchos nombres. Aquí lo que se está diciendo es que ahora, en esta era, a partir de Pentecostés, todos y todas tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Eso es importante, trascendental. Pero va más lejos todavía, porque el apóstol Pablo habla de manifestación del Espíritu, manifestación. Claro, cuando uno piensa en manifestación podemos ir otra vez a Hechos 2 y pensar la mesa, la casa que se derrumba, el viento fuerte, recio que hubo, las lenguas de fuego, pero es que habla de manifestación ¿a través de quién? A través de ti. Y claro, eso te lleva a una comprensión de nuestras relaciones interpersonales muy diferente. Esto te lleva a una vivencia de comunidad como la que estáis experimentando muy, muy especial. Porque cuando tú hablas, cuando tú compartes, cuando tú expresas la vida, cuando tú pones al servicio del reino de Dios, de la comunidad, tus capacidades que Dios te ha dado ya de entrada, entonces yo me pregunto o interpreto eso como una manifestación del Espíritu para provecho de la comunidad creyente. Quiero decir más todavía, ¿no? Es decir, cuando yo veo a Samuel, no solamente cuando lo veo, te pongo, discúlpame, Samuel, te ha tocado. Cuando yo veo a Samuel, escucho a Samuel, veo a Samuel cómo actúa, yo trato, como tú también, de discernir cómo Dios, el Espíritu, se está manifestando a través de su persona no solamente para mi provecho, sino para nuestro provecho. Y eso cambia, me parece, cambia radicalmente nuestra actitud al venir a la reunión, al relacionarnos, etcétera, porque siempre esperamos el uno del otro una palabra del Espíritu, y fijaos lo que estoy diciendo, porque puede sonar raro, una palabra del Espíritu para provecho, para tu provecho, para nuestro provecho. Entonces, claro, y esto es complicado, lo que debo estar atento es a todo lo que se hace, a todo lo que se dice, a todo lo que se expresa, a todo lo que se comparte. Porque trato de discernir qué es lo que Dios, nuestro Señor, nos está diciendo aquí y ahora para este momento. Podría acudir a la muletilla, ¿me entendéis? Pero sé que me entendéis perfectamente en lo que estoy diciendo. Es decir, en la experiencia de fe, en lo que podemos llamar la experiencia del Espíritu, es vivir no de tejas abajo. ¿Entendéis lo que es vivir de tejas abajo? Es decir, no ves más arriba, ¿no? Sino tratar de vivir tejas arriba. Es decir, ver, percibir cómo Dios, nuestro Señor, se mueve a través nuestro. Cómo Dios, nuestro Señor, se mueve a través tuyo. A través tuyo, ¿no? Y entonces eso te cambia la perspectiva de la vida y la perspectiva de la comunidad, me parece. Porque entonces concibo que tú eres importante. Tú eres importante. Y no eres importante en un sentido utilitarista, es decir, para aprovecharnos de ti. Tú eres importante porque tú estás poniendo tu grano de arena en la construcción de esa comunidad a la que Pentecostés nos convoca. Una comunidad donde todos compartimos nuestras penas y nuestras alegrías, nuestras necesidades y nuestras abundancias. ¿Comprendéis? Esa idea, ¿no? Y ese es el milagro de Pentecostés. Y cuando uno habla de Pentecostés, cuando uno habla de la experiencia del Espíritu, o es esta, o mejor pleguen porque no vamos a ninguna parte. De ahí que en esta mañana me gustaba, y estoy haciendo el énfasis, en tú, como miembro de una comunidad, como poseedor del Espíritu, y lo importante que eres tú en tu dar lo que tienes
en la edificación de la comunidad. Fijaos, 1 Corintios 12 habla de muchos dones. Yo no voy a ir por todos los carismas que se mencionan. Yo creo que son listas incompletas, en el sentido de que hay muchos más carismas. Algunos que conozco y algunos que no tengo ni puñetera idea, ¿vale? Pero existir, existen. ¿Qué sucede? ¿Cómo podemos interpretar, al menos desde mi punto de vista, y esto es discutible lo que voy a decir, muy discutible, ¿no? Es decir, tú tienes un carisma, ¿vale? Y ese carisma, en mi opinión, no tendría tanto que ver con lo que tú recibes a posteriori, sino con tus propias capacidades que Dios, por el hecho de nacer y a través de tu biografía, te ha dado. ¿Me seguís? Ahora, cuando esas capacidades las pones al servicio de la construcción de la comunidad, de la familia de Dios, en ese momento eso se convierte en un carisma para provecho. Esto es importante, de cara a no esperar cuestiones que nos superan como seres humanos, ¿no? Evidentemente, ya se estáis pensando que Pablo habla de milagros, ¿no? No habla de eso, habla de sanidades, habla de tantas cosas que, para ser honesto, a veces me resultan muy extrañas, ¿no? ¿Sabéis? O sea, yo, a veces gente que ve por todas las partes estas cosas, yo no las veo tan... Ya me gustaría, ¿no? Ya me gustaría, pero no las veo. Pero independientemente de lo que parece que tiene más brillo, más fulgor, apliquémonos el cuento de esos carismas que tal vez no se le dan tanta importancia, pero son tan importantes y necesarios como aquellos que son más fulgurantes. Por otra parte, y eso no lo hemos leído, es algo que para mí siempre ha sido muy importante, ¿no? Cuando hablamos de carismas, hablamos de personas y hablamos del espíritu como protagonista en la construcción de la comunidad, ¿no? Pero a veces tendemos, yo el primero, a hacer distingos entre las personas. Hay personas que te caen bien y otras personas que no te caen tan bien. ¿Eso te pasa a ti o solo me pasa a mí? Nos pasa a todos, ¿no? Está claro. Hay personas que nos atraen más porque pensamos que tienen sabiduría de lo alto y nos gusta escucharlas, y a otras que nos parecen un tanto torpes y, bueno, otra vez está con el mismo cuento, ¿eh? Y tendemos a menospreciar. ¿Te pasa a ti o solo me pasa a mí? ¿No? Nos pasa a todos. Y Pablo, dentro de este discurso que él da sobre los carismas, sobre la experiencia del Espíritu a nivel comunitario de la comunidad, de la Iglesia, disculpad porque estoy un tanto espeso porque tengo la nariz totalmente tapada, independientemente de eso es mi culpa, va a decir que aquellos miembros, vamos a decir, aquellas personas que nos parecen más insignificantes, que tenemos la tendencia como seres humanos a menospreciar, ¿entendéis eso, no? Va a decir que son las más necesarias. Las más necesarias, tal vez o sin tal vez, en la vida de la comunidad, no es tanto yo que estoy predicando, sino esa persona que a lo mejor no tiene esa capacidad de hablar, ¿me entendéis, no? Y es importante y es necesaria, ¿no? Hay un autor que los que me conocéis sabéis que me gusta mucho, que es Gerhard Loffin, ¿no? Que cuando hace este comentario, que desde que lo leí a principios de los 80 me quedé con él. Cuando él habla de los más necesarios, ¿no? Dice, aquellas personas que nos pueden parecer más débiles, que siempre se dan cuenta del problema que hay en la iglesia, de que fulanito no me ha saludado, que me ha dejado de saludar, o estas cosas, dice, son las más necesarias porque son personas, tiene un nombre que ahora no me viene ni lo tengo apuntado, ¿no? Pero, ¿cómo sería? Cuando hay un terremoto, antes de un terremoto, hay unos sensores, ¿no? Gracias, Carlos. Unos sensores, ¿me entendéis? Dice, estas personas suelen ser sensores de lo que está por venir. Por lo tanto, decía él, y lo dice en otro texto, en otro libro, hagamos caso, pensemos, ¿no? Porque Dios
nos puede y me puede estar hablando a través de aquellas personas que nos parecen más débiles, porque son las más necesarias. Fin. ¿Qué es lo que os quiero dejar en esta mañana? Lo que me gustaría dejaros es que no te voy a decir que tú vales mucho. Lo que sí te voy a decir es que el Espíritu de Dios ha venido a tu vida, ha venido a mi vida, para vitalizar aquellas capacidades que tú tienes, para ponerlas a disposición de la construcción de la comunidad, pero lo que es tremendamente importante es que tú puedes y estás llamado a ser una manifestación del Espíritu de Dios para provecho de la comunidad. Mirad, por mucho que diga esto, a veces me cuesta entenderlo y me cuesta percibirlo, ¿comprendéis? Y esto es importante, porque si perdemos ese aspecto de la vida comunitaria, lo hemos perdido todo. Si todo lo vemos en plan horizontal, ¿comprendes? Lo hemos perdido. Y algunos pueden decir, algunos dicen por ahí que yo soy liberal y demás, pero yo creo en Dios, profundamente en Dios, creo en el Espíritu. Y creo que Dios va haciendo obras que si fuéramos capaces de verlas, todo nos cambiaría. Pero a veces somos muy ciegos a esta realidad, ¿no? Nos gustan, sí, las casas temblando, los terremotos, las lenguas de fuego, la araca, pero eso no construye comunidad. Lo que construye comunidad es el día a día, el darte por los demás a la manera de Jesús. Que Dios nos bendiga, que Dios os bendiga. Amén.